Invito a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. ¿Cómo está? Isabel, me da mucho gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, a usted y a todo su auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con estas cifras que dio a conocer hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dicen que el secuestro disminuyó 71% este diciembre comparado con enero. Y si le sumamos 2 y le quitamos 1, a ver, 71% disminuyó el secuestro. Explíquenos. Bueno, realmente si lo hacemos de manera conjunta entre el sexenio anterior del expresidente Peña Nieto, efectivamente ha habido una disminución importante, casi del 75%. No así en relación al año pasado, pero si nosotros nos vamos a la época del entonces presidente Felipe Calderón, nos vamos a dar cuenta que tenemos un incremento en secuestros sumamente importante. Entonces, me parece que la danza de los números no nos dice la realidad a final de cuentas, porque lo que hoy estamos viviendo es que hemos tenido muchos secuestros en estos 3 años, más de 5,000 personas han sido secuestradas y creo que ese dato nos debe de preocupar y ocupar. ¿Cuántos son? ¿5,000 personas en cuánto tiempo? En los 3 años que lleva el actual presidente. Esta cifra de 5,000 en 3 años, ¿qué representa con otras administraciones? Bueno, si lo vemos, por ejemplo, comparado contra la del presidente Calderón, les decía que tenemos un incremento del 67.4%, porque hoy en este sexenio hemos tenido 4,305 carpetas, pero cuando estuvo el presidente Calderón tuvimos 2,571 carpetas. Por eso es que tenemos un incremento del 67.4% si lo comparamos con el entonces presidente Calderón. Si nos vamos al sexenio anterior, indudablemente sí ha habido una disminución muy importante, como hoy lo anunció la secretaria. A nosotros lo que estamos representando en el mismo periodo de los 3 primeros años del presidente Peña Nieto con los 3 primeros años del actual presidente, tenemos una disminución del 39.5%. Exactamente. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, gracias por estar con nosotros. Alberto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya lo dijo la señora Isabel Miranda de Wallace, esta danza de cifras. Hoy nos presentan que el secuestro se redujo 71%. Si alguien lo escucha, dice, no, qué maravilla. O sea, 71%, ya casi lo están erradicando el secuestro, pero ¿cómo podemos entenderlas, Víctor? Hay que complementar las estadísticas de delitos efectivamente denunciados con las encuestas de victimización que nos sirven para medir la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos que se cometen, pero que no se denuncian por muchas razones, por desconfianza en la autoridad, por amenazas a las familias de las víctimas del secuestro. Y hay que recordar que el secuestro es uno de los delitos que tiene una cifra negra altísima. Poco más de 9 de cada 10 secuestros que se cometen en México van a la alza, y al menos en la última edición de la encuesta nacional de victimización, que hay que recordar que siempre tiene un año de retraso, el secuestro iba a la alza, al menos en ese indicador de victimización. Y hay que entender que si en algún momento el presidente en la conferencia matutina afirma que sube o baja el secuestro, puede que más bien lo que esté subiendo o bajando es la cantidad de personas que se animan a denunciar que son víctimas de este delito. Y hay que además entender que el secuestro se ha diversificado. Existe la creencia común de que el secuestro es un delito que solamente afecta a personajes de alto perfil, a personas afluentes, pero en los últimos años hemos visto que, por ejemplo, la facilidad para abrir las aplicaciones bancarias, estas nuevas terminales con las que ahora te cobran en los
negocios se pueden utilizar para la modalidad de secuestro express. Antes el secuestro express te implicaba que te llevaran a peregrinar a diferentes cajeros y había un límite a cuánto podías sacar. Hoy en día, con toda comodidad, algunas bandas te cobran con una de estas terminales de Clip o de Mercado Pago, ¿no? Que ya no son necesariamente de un banco tradicional, o abren tu aplicación bancaria con tu rostro, con tu huella digital, y si no quieres cooperar, en ese momento encuentran maneras de hacerte más dócil. Y en ese sentido hay que contrastar las cifras de la mañanera con lo que reporta el INEGI a través de la encuesta nacional de victimización. Isabel Miranda de Wallace, porque la naturaleza del propio terrible delito de secuestro muchas veces lleva a no avisarle a las autoridades por seguridad de la víctima. ¿Qué porcentaje tenemos de casos que por esa protección no se denuncian ante la autoridad, por salvaguardar la vida de nuestro familiar o ser cercano? Yo creo que es muy alto, como atinadamente lo dijo el licenciado Víctor. La mayor parte de las personas no denuncian. Él tiene el dato de que son 9. Nosotros en la CONACYT supimos que eran 11 por cada uno de los delitos que se denunciaban de secuestro, 11 no eran denunciados. Y esto es por dos cosas, básicamente. Una, porque la gente no tiene confianza en las autoridades, tiene miedo, y la otra, porque no va a pasar nada. Aun cuando vayan y denuncien, saben que no va a pasar nada, que nunca van a detener a los secuestradores y que, bueno, se van a ver invadidos en sus áreas familiares. Creo que esto hace que se inhiba mucho la denuncia. Efectivamente, el ENVIPE lo demuestra, que la cifra negra es enorme, y además de la cifra negra tenemos otro problema grave. Después de un secuestro, muchas veces la gente sigue siendo rehén de los propios secuestradores porque los siguen extorsionando, claro, porque le siguen viendo como ese limón que tienen que exprimir hasta el último momento, aunado a que la efectividad es muy poca. Tener una efectividad del 3% o del 4% para llevarlos a juicio me parece muy poco. Ni siquiera tenemos una persona detenida por cada una de las personas que son secuestradas. Esto habla de que únicamente nos quedamos muchas veces con quien paga, pero no hacemos una investigación y las bandas siguen secuestrando constantemente. Aunado a lo que concuerdo plenamente, la gente ahora a los que secuestran son a la gente de la economía informal, a los tianguistas, no es a los grandes potentados a quienes se están secuestrando. Entonces, aquí el asunto está de que no se denuncian los secuestros y las extorsiones todavía menos, supongo, Víctor. ¿Cómo está esa situación? Porque entonces, ¿cómo se atreven a decir es que las extorsiones han subido un poco, han bajado y los secuestros, cuando bien sabemos que hay una cifra negra que representa otra realidad? Tradicionalmente en las encuestas de victimización la extorsión suele ocupar el primer lugar precisamente porque en muchas ocasiones las personas no quieren perder su tiempo en un ministerio público o a lo mejor por temor a que si presentan esta denuncia pueda haber represalias. De hecho, aquí tengo el dato de la encuesta nacional de victimización 2020. El 36.3% de las personas que no quisieron denunciar un delito fue porque consideraron el trámite una pérdida de tiempo, y luego un 15% lo hicieron por una desconfianza en la autoridad, que fíjate, esto es algo muy curioso. En México, en el papel, existen las investigaciones de oficio, pero en la práctica no es hasta que una víctima o en el mejor de los casos un testigo se para en un ministerio público y hace una denuncia que el Estado va a designar algún investigador, va a destinar recursos, y eso si bien nos va, si no es que se va a convertir solamente en otra carpeta de investigación que nadie va a estar buscando activamente. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no importa cuál sea la forma mediante la cual se obtiene la inteligencia, la información de que se cometió un delito, de inmediato se empiezan a destinar recursos. Esto, por un lado, alimenta la impunidad, pero también ha habido casos en que algunas fiscalías han estado involucradas en los mismos secuestros. ¿Y qué ocurre? A lo mejor una banda puede hacer 5 o 6 secuestros en los que la familia se intimida, en efecto no denuncia, y si al sexto la familia sí denuncia,
de pronto dan el pitazo. Oye, ahora sí te tengo que perseguir porque ahora sí hay una denuncia, lo cual puede resultar en mayores actos de intimidación, en violencia contra las familias de las víctimas, y eso también es muy importante, reevaluar nuestro modelo de evaluación de confianza para nuestras autoridades de seguridad, que no ha funcionado. ¿Cuántos personajes que tienen su polígrafo aprobado, que trabajan en las instituciones de seguridad, han salido coludidas con este tipo de organizaciones? No, eso que dices es absolutamente terrible. Señora Isabel Miranda de Wallace, cuando uno sufre el delito de secuestro de algún familiar y dice uno, vamos a denunciarlo, vamos a tratar de que la autoridad aplique, y resulta que la autoridad está implicada, yo creo que ahí ya se rompió todo el Estado de Derecho y vivimos en la indefensión total. Miren, déjenme comentarles lo que yo viví en carne propia con el secuestro de mi hijo. Cuando secuestran a mi hijo, yo voy como cualquier ciudadana a denunciar a la autoridad. Y cuando me llega la segunda petición de rescate, el secuestrador lo que me pone es: las fotografías que te mandé como prueba de vida no era para que las dieras a la policía, era para probarte que yo tenía a tu hijo. ¿Qué me estaba diciendo? Que indudablemente estaba coludido con algún policía o con alguien de la Procuraduría a la que yo le había hecho entrega de la petición de rescate y de las fotografías de mi hijo. Así de grave es. Y es verdad, mire, la mayor parte de la gente no denuncia por miedo, por desconfianza. Nosotros en estos 3 años de la presente administración hemos detectado en medios de comunicación más de 800 secuestros que nunca llegaron a una carpeta de investigación. Solamente 100 en el reacomodo pudimos localizar que sí habían sido denunciados. Es decir, 700 eventos que sucedieron en lo que va de la presente administración del actual presidente, nunca se elevaron a carpeta de investigación, pese a que la ley dice que se debe de perseguir de oficio. ¿Cómo es posible que lo denuncie un medio de comunicación y las fiscalías estatales o la federal no haga nada y no inicie de manera oficiosa esta investigación? Esto me parece espantoso. Es verdad, hemos visto una disminución en recursos económicos a las fiscalías. Ya quitaron las unidades especiales para combatir el delito de secuestro, que esas habían sido bastante más asertivas y especializadas para perseguir el delito. Hoy tenemos unidades de alto impacto que se convirtieron en misceláneas del crimen, es decir, atienden trata de personas, feminicidios, secuestros, y ahí le quitan la especialización al tema del delito de secuestro, pero además lo atiborran de un montón de delitos que no van a poder atender porque siguen teniendo incluso no el mismo personal, sino menos personal, pero ahora tienen que atender otro tipo de delitos. Así de grave es la situación hoy. Víctor, a pesar de este negro panorama y que lamentablemente se padecen todos los días y en este país el Estado de Derecho está ciertamente alejado, ¿qué hay que hacer en este tipo de situaciones? Hay que confiar en la autoridad, confiar en de que algunos elementos son buenos y que pueden ayudar a la ciudadanía. Es una pregunta muy difícil porque lo que nos indica el panorama y las medidas que han tomado los mexicanos en los últimos años es que con cada vez mayor frecuencia hay la búsqueda de otras alternativas paralelas al Estado. Esto lo podemos ver en el incremento sistemático, en el gasto en seguridad privada que ha habido en México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entiéndase, servicios de cámaras, botones de pánico, personas que voluntariamente deciden tomar cursos, ¿no?, de manejo defensivo, de defensa personal, para saber cómo reaccionar ante este tipo de acontecimientos violentos. Y también otra reacción de la ciudadanía ha sido la justicia por propia mano. Precisamente en el caso de los secuestros es muy común que los linchamientos que en ciertas ocasiones salen en los medios estén motivados presuntamente por ser personas que están involucradas en esta actividad criminal. Yo recuerdo mucho este video de la combi, ¿no? Este video en el que los pasajeros
del transporte colectivo golpean a los delincuentes y cómo hubo una celebración en medios precisamente porque mucha gente lo que piensa es, bueno, ante la disfuncionalidad del sistema de justicia, al menos esta gente se llevó la golpiza o al menos ya no nos tenemos que preocupar porque estas personas vuelvan a delinquir. Eso ya cumple por sí mismo la definición de un Estado fallido, un Estado que ya no tiene el monopolio de la fuerza y que ante ese fracaso lo empiezan a tomar otros entes, la delincuencia organizada, la seguridad privada y también la propia ciudadanía. Entonces, lo que ocurre desde hace al menos 15 años es eso, es un intento de las propias ciudadanías, las autodefensas, por ejemplo, sí, que dicen, ¿sabes qué? Has fallado en tu misión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza, entonces yo voy a retomar esas capacidades de defenderme a mí mismo y a mi comunidad. Señora Isabel Miranda de Wallace, esta falta de efectividad de las autoridades judiciales para resolver y garantizar el Estado de Derecho, es evidente. El mensaje político es utilizado más para la vía electoral que para los resultados reales, pero ¿hay solución? Yo creo que soluciones siempre ha habido, pero no las han querido ejecutar. Creo que todos los ciudadanos y todas las autoridades tenemos diagnósticos, sabemos qué se tiene que hacer, sin embargo no se ejecuta. Simplemente al día de hoy nosotros no tenemos como mexicanos un plan de gobierno para el tema de seguridad. Tenemos acciones aisladas y tenemos momentos reactivos ante lo que está pasando, lo estamos viendo en Zacatecas, pero es como cuando asaltan en un semáforo y mandan policías durante una semana y a la siguiente semana los medios de comunicación vuelven a dar el mismo reporte. Creo que lo que ha faltado indudablemente es tener un verdadero plan de seguridad que esté articulado, que tenga flujos verdaderamente de acciones concretas y además aunado también al Poder Judicial, porque hoy lo que estamos viendo es que tenemos muy poca efectividad, tanto en investigaciones, sí, pero también sí, tenemos de alguna manera leyes que protegen muchas veces más a quien infringe la ley que a las propias víctimas. Se convierte en un linchamiento, y esto lo vemos con los feminicidios, ¿no? Se convierte en un linchamiento hacia las propias víctimas del delito. Y creo que todo eso desanima a las víctimas, terminan por abandonar los casos porque les cuesta tiempo, dinero que no tienen muchas veces las personas. Entonces, es una situación compleja, pero indudablemente que tiene remedio y tiene cambio. La prueba de ello, yo siempre digo, ¿por qué cuando los mexicanos cruzamos la frontera nos comportamos de otra manera que cuando estamos en este país? Porque allá sí hacen cumplir la ley, porque allá sí hay consecuencias. Creo que aquí es lo que debería de hacerse cumplir la ley y poner leyes que verdaderamente nos lleve a tener una justicia, una procuración y una administración de justicia pronta y expedita, como marca la Constitución, y no lenta y tortuosa, como es lo que vivimos las víctimas en este país. Muchísimas gracias Isabel Miranda de Wallace por sus conceptos. Víctor Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias y buenas tardes. Gracias. Mucho gusto, gracias. En Culiacán, Sinaloa.